Hey, vamos a comenzar orando. Señor, gracias te damos en esta hora por tu infinita bondad, tu misericordia, porque es nueva cada día, Señor. Hoy queremos disfrutar de tu palabra y que seas tú dándonos el consejo que va a llegar a nuestro corazón, y que de tal manera no seremos los mismos, Señor, porque confiamos que la palabra es viva y eficaz y trae un cambio a nuestro corazón. En tus manos ponemos este tiempo y a cada joven, Señor, que está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos una cualidad. Somos buenos en algo. Todos somos buenos en algo. ¿Qué cualidad tienen? Rapidito, ya es rápido. ¿Ya lo tienen? ¿Ya saben qué cualidad? ¿Y conocías que tenía esa cualidad? Porque a veces las cualidades no se ven. No se ven lo que somos buenos. Me decía ahorita mi esposa: canta bien Ulises. No sabíamos esa cualidad. La primera vez que lo escucho cantar me gustó. Y todos tenemos una cualidad. En este caso está Azul de este lado. ¿Algunos saben que tiene la cualidad de jugar muy bien fútbol? Y no, ¿verdad? Pero todos tenemos habilidades, cualidades que Dios nos ha puesto. Y somos buenos en algo. En algo somos buenos. Y hoy quiero seguir hablando acerca de la serie de identidad, porque tenemos que tenemos que tener nuestro modelo perfecto, Jesús, como a quien yo debo seguir. Hoy en día, voy a poner esto de lado. Hoy en día tenemos muchas personas que se les llama influencer. Si has escuchado hablar de los influencers, ¿no? Y hoy mucha gente está siguiendo sus influencers y los agarran como un tipo, un modelo a seguir. Y no es que esté mal, no quiero generalizar, pero de repente los influencers tienen tendencias a cometer errores, y todos los que van siguiendo cometen los mismos errores. Vi un chavo que era tiktokero, algo así le llaman, y la gente le aplaudía porque comía bastante, y empezó a hacer sus videos de TikTok siendo muy delgadito, muy delgado, extremadamente de esos no sé, que da hasta como un poco de envidia, ¿no? Porque, o sea, delgadísimo, pero de repente al año en sus videos era una cosa así, que tuvo que someterse a tratamientos que le ayudaron porque empezó a engordar y le trajo problemas emocionales, problemas de salud. ¿Por qué lo hizo? Porque todos los seguidores, a que no te comes otra más, y a que no te comes otra más, y a que no te comes otra más. Y esa es la influencia que estaba transmitiendo. Después muchos jóvenes: me voy a comer tanto como lo hace fulanito de tal. Y todos tenemos virtudes. ¿Conocías las virtudes de Kevin? ¿No? ¿Conocías las virtudes? No. Porque a veces no mostramos esas. Ahora, si vas conmigo a Jueces capítulo 11, versículo 1, Jueces capítulo 11, vamos a hablar de un personaje que en lo personal a mí me gusta bastante. Cuando hablo de él me emociona porque nos identificamos con él. Es un tipo que surge de la nada, pero Dios es experto en trabajar con aquellos que son nada. Yo tenía una frase que antes decía mucho, y esta frase yo le llamaba: yo soy un donadie, pero con un don para triunfar. Porque muchas de las veces la gente dice: fulanito de tal, ese es un donadie. Ese es un donadie. Bueno, tal vez a lo mejor sí en este mundo, pero tenemos un don para triunfar. Y es la habilidad que Dios te ha dado, que ha puesto en ti, la destreza, la inteligencia, la sabiduría, la sagacidad que hay en tu corazón para poder desarrollar habilidades y todo lo que tú te puedas emprender, siempre y cuando no te apartes de la palabra de Dios, como lo dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca esta palabra de Dios, sino que de día y de noche medites en ella, para que cuando hagas lo que quieras hacer, conforme a su perfecta voluntad, todo te saldrá bien. Pero si nos salimos de la palabra, no creo que todo nos salga bien. Ok, están en Jueces capítulo 11, versículo 1. Jueces 11, versículo 1. Una historia que marca. Yo creo que si yo me dedicara a ser guionista de cine, yo agarraría todos estos personajes porque están impresionantes. Jueces 11, 1, ¿ya estás ahí? Dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué era qué? Valiente, y se esforzaba el cuate. Y uno dice: wow, quiero ser como él. Quiero ser como ese chavo porque es esforzado y valiente. Se esfuerza y todo lo que hace, o sea, va rankeando en el número 1. Pero cuando terminamos de leer la historia, dices: no quiero ser como ese cuate. No quiero ser como él. Dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Luego dice después de la coma: era hijo de una mujer
ramera y el padre de Jefté era Galaad. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron afuera a Jefté, diciéndole: no vas a heredar la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. ¿Tú crees que esto no marca el corazón de un niño? ¿No marca el corazón de un joven? En una sociedad tan demandante que exige, esta sociedad exige que todo sea a la perfección. Pero cuando tenemos una persona como esta, que no encaja en la sociedad porque viene de procedencia rara, extraña. Su mamá no es de la que acostumbra a ir a los mejores clubs, sino que su mamá, dice aquí, era ramera. Y lo peor de todo es que su papá tenía familia, y la familia como que lo empezó a ver como el patito feo. Ay, ese Jefté, ay, es el hijo, ay. Sus medios hermanos no lo querían, de tal manera que dice que lo corrieron de su casa porque ¿cómo va a heredar con nosotros el hijo de la innombrable? ¿Cómo va a heredar con nosotros? Qué historia, ¿no? Porque dice, era esforzado y valeroso, y es donde a veces nos quedamos, pero las partes del corazón a veces no las queremos mostrar. Mostramos las destrezas jugando fútbol, pero detrás de eso, es un ejemplo, detrás de eso quizás hay historias tristes en el corazón. Mostramos las virtudes que podemos hacer, soy bueno en esto, soy bueno jugando el Pokémon, pero ¿qué tal en los momentos de soledad? ¿Qué tal en esos momentos tristes cuando dices, no toquen ese tema, no lo toques, por favor? Me duele bastante cuando me hablan de esas escenas tristes de la familia. Jefté nos dice que era una persona muy valiente, muy valerosa, pero hay una historia detrás de él que él no quiere tocar y no quiere que sepan de su vida. Hay una familia que está dañada. Y fíjate, a mí me gustaría mostrar esto. A lo mejor no termino todo el tema porque no quiero aburrirles mucho hablando bla 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 bla, pero lo poquito que vamos a hablar son las 5:40, de aquí a 20 minutos más. ¿Sale? Características de la familia de Jefté. Las características, todos soñamos, o más bien, podemos elegir los amigos. Me gusta que Azul sea mi amigo. ¿Por qué? Porque cuando armamos la reta de fútbol, él tira paro, juega muy bien fútbol. Me gusta él porque él es serio y no me gusta mucho el ruido y él me entiende. Podemos seleccionar los amigos, pero la familia no la podemos seleccionar. Llegamos con la familia que teníamos que llegar. No aplica que se equivocó la cigüeña porque la cigüeña no te trajo. O sea, no, yo debía haber, no, naciste en la familia que Dios quería que nacieras. Jefté nace en la familia que Dios quería que naciera. Las circunstancias como llegó, en serio, que eso a veces son decisiones que a veces no nos toman en cuenta. A Jefté su papá no le tomó en cuenta y le dijo, hijo, tengo una familia aparte, pero quisiera que también tenerte a ti. No, esa decisión la tomó el papá junto con la mamá de Jefté, pero no tomaron en cuenta a Jefté. Como las decisiones que toman a veces, o sea, tu papá no te cuestionó y te dijo, Kevin, todavía no naces, pero cuando nazcas te vas a llamar Kevin. No nos tomaron en cuenta. Llegó por la gracia de Dios como cada uno de nosotros llegó. Y hay cosas que marca esta historia de la familia de Jefté. Número 1, su papá. Para mí era una persona irresponsable, porque quien teniendo una familia está buscando otra familia. Y lo que nos dice aquí, por un lado, yo no sé de ti, a mí me encantan las épocas navideñas, me encanta la familia. Hoy va a ser mi primer Navidad más feliz porque Adriel está con nosotros. Estoy más emocionado en pintar las paredes de la casa, poner luces, porque Adriel está en la casa. O sea, pero imagínate, Jefté, una Navidad sin su mamá. Porque a lo que entendemos aquí, a la mamá le preocupaba más trabajar a lo que se dedicaba que cuidar a un niño. Como que ese niño era un estorbo para ella, así que le dice al papá, ¿sabes qué? Sí es mío, pero también es tuyo y hazte cargo tú. Porque a lo que leemos en el versículo 2 nos dice que Jefté se fue a vivir con el papá y con sus medios hermanos y con su madrastra. Así que una mamá que no tenía un futuro seguro y que su hijo quizás le estorbaba para lo que ella realizaba, porque dice el versículo 2 que era hijo de una ramera.
Ahora, otra cosa que yo veo es que su madrastra seguramente no estaba contenta con que Jefté llegara ahí. Jefté no es hijo de la reina Isabel. Nos dice que es hija de una ramera. Así que ¿te imaginas con qué ojos miraba la madrastra a Jefté? No lo veía con buenos ojos, lo veía con ojos de desagrado. Otra cosa que yo veo es que sus hermanos, hay un egoísmo, porque ellos dicen, cuando mi papá se muera, este no va a heredar con nosotros. O sea, no, este no es de raza pura como nosotros. O sea, él sabe si realmente sea hijo de mi papá, o sea, conociendo a su mamá, o sea, quién sabe si realmente sea hijo de nuestro papá. Y deciden, dice el versículo 2, si lo lees nuevamente conmigo, dice, no heredarás esta casa de nuestro padre porque era hijo de otra mujer, y lo echaron fuera a Jefté. ¿Te imaginas a dónde lo orillaron? Qué feo, porque son decisiones que Jefté no tomó, sino que a él solamente le toca vivir las consecuencias de las decisiones que tomaron sus padres. Y hay decisiones que tú y yo no tomamos, pero a veces sufrimos esas consecuencias. Lo menciono con mucho cuidado, con mucha delicadeza, sin tocar fibras. Un divorcio, una separación. ¿Te cuestionaron a ti? No te tomaron en cuenta. Sé lo que estoy hablando porque vengo de una separación de mis papás cuando yo tenía 4 años. Y no me dijeron, Mayito, tu mamá y yo ya no nos entendemos, así que nos vamos a separar. ¿Con quién te decides ir? O sea, no me cuestionaron y tampoco me dijeron eso. Simplemente cuando desperté ya estaba en otra casa y mi mamá dijo, esta es nuestra nueva casa. Muy diferente a la mía, donde yo había acostumbrado a correr y jugar entre los árboles. Esa decisión afectó mi vida, desde luego que sí, afectó mi vida. Nací en los años 80, así que el divorcio en los años 90 era cruz, porque no tiene papá. Yo sé lo que estoy hablando de lo que te vivió. Yo sé lo que estoy hablando en estos temas juveniles, porque crecemos con ese dolor, porque de repente llegamos a la escuela y alguien dice, me trajo mi papá, ¿y tú? No, pues me vine caminando, porque mamá estaba trabajando. Porque cuando había una carrera atlética, ahí van los compañeros míos corriendo con su papá, y yo mejor no iba a la carrera. Yo entiendo a Jefté perfectamente bien. Yo sé lo que Jefté estaba atravesando, esas decisiones que toman los adultos, que no nos toman en cuenta, y aunque nos tomaran en cuenta, nuestra opinión no vale. Así que Jefté, vemos esta situación que él vive, y lo único que podemos aprender de ello es que la característica de su familia es muy parecida a estos tiempos contemporáneos, donde ya no hay un compromiso con los hijos, sino que con una facilidad se divorcian. Qué triste. Por eso aquí enseñamos a decirles que no, el amor es para toda la vida. Otra cosa que yo veo es que en esas decisiones que tomaron los padres, una oportunidad para el diablo para destruir la vida de alguien. En el 2018 lanzaron una estadística donde decían que el 85% de los actos delictivos que se cometieron en México fueron ocasionados por adolescentes de 12 años, 17 años. Estaban recluidos en centros de cárceles, o le llaman corrección para menores. Cuando les hicieron la encuesta a todos ellos, ¿saben qué fue lo que predominó? Que vivían con su abuelita, que su papá se había ido al otro lado y los había abandonado y no sabían de él, que su mamá se había ido a tal lugar y ya nunca regresó. Y es exactamente el reflejo de la vida de Jefté, porque Jefté hace exactamente lo mismo, hace eso. Vemos aquí, dice el versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Otra versión dice, se juntó con una banda de asaltantes. O sea, ¿te das cuenta? La pregunta es, ¿y dónde estaba papá para que le dijera, hijo, lo que estás haciendo es incorrecto? ¿Dónde estaba su mamá para que le dijera, Jefté, por favor, no andes en la delincuencia organizada? Jefté, ¿qué es lo que andas haciendo? Simplemente creció como un arbolito silvestre, a ver si da fruto. Sin embargo, yo creo, porque la palabra de Dios no miente, y nos dice
más adelante vamos a ver que tenía una semilla pequeña Jefté en el corazón, y es lo que en esta iglesia caminamos en esa fe. Por eso nos llamamos Casa de Fe, Castillo del Rey, porque creemos que la semilla que se ha depositado en el corazón de cada uno de ustedes en su tiempo va a producir un fruto. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. En Jefté quizás alguien le sembró una palabra, porque más adelante él hace juramento delante de Jehová. Esto nos da a entender que Jefté tenía conocimiento de Dios. A pesar de que andaba haciendo lo malo, Dios nos trae con cuerdas de amor. Se los dice a alguien que de repente se alejó de los caminos del Señor y que no duramos fuera, porque luego el Señor nos trae y con esas cuerdas de amor. Yo entiendo perfectamente a cada uno de ustedes que no nos cae mal y nos cae bien gorila, que tienes que ir a la clase de jóvenes. Ay, otra vez, otro sábado más. Yo lo experimenté, pero vale la pena estar aquí. Vale la pena que una semilla llegue a nuestro corazón, porque se va a producir un fruto. Dice el versículo 3: huyó pues Jefté, se juntó con unos hombres ociosos. Versículo 4: aconteció que andando el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat. ¿De dónde era Jefté? De Galat. Y ahora los de Galat están metidos en un problemón tan fuerte, fuertísimo, que versículo 6 dice, versículo 5 parte final: fueron a traer a Jefté. Un día escuché a un pastor que predicó aquí, y él dijo que hablando de su testimonio, y tocaba este tema precisamente, él decía que aquellos que crecieron sin un padre o una madre pelean al doble, luchan al doble, porque la vida es muy demandante, y dice, peleamos al doble. Y la vida nos enseña a defendernos, pero cuando nos abrazamos de la palabra de Dios, lo malo que quizás aprendimos fuera de los caminos del Señor, ahora lo tomamos a bendición. En Jefté lo estamos viendo que él aprendió a defenderse en la escuela de la vida, en la calle, en el mundo bajo, porque dice que se juntó con una banda de ociosos, una banda de asaltantes que salían y atracaban a la gente. Aprende a defenderse fuera de. Ahora Pablo dice en Corintios, en la primera carta a los Corintios 12, y nos dice que lo vil y menospreciable de este mundo escogió Dios, hablando que Dios es tan misericordioso de cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle, chicos, a veces no somos las buenas personas que aparentamos ser, porque necesitamos entonces tener a Cristo en nuestro corazón para que realmente podamos ser las personas que queremos ser como el Señor. Pero a veces vivimos de esa apariencia. Y dice el versículo 5: hicieron la guerra, trajeron a Jefté. Versículo 7: Jefté respondió. Qué interesante esto, porque hay un rencor. Hay un rencor en la vida. Ayer precisamente hablaba con una madre de familia, diciéndome de su hijo que está sumergido en el alcoholismo, y literalmente es la misma historia de Jefté, la misma historia que quizás viví yo. Y me dice: Pastor Mayito, él tiene un resentimiento y un odio contra su padre. No lo puede perdonar porque se fue de la casa cuando él tenía solamente 8 años y hoy tiene 25 y no lo puede perdonar. Caminó en los caminos del Señor, sí, pero se extravió porque pudo más el resentimiento y el rencor. Se los dice a alguien que vivió lo mismo. Porque cuando tenía yo 16 años, la Chevrolet lanzó un vehículo que se llamó Chevy, es para chavos. Y yo venía y dije, si mi papá no hubiera malgastado su fortuna, yo tuviera ahorita un Chevy para chavos. Y ese era mi coraje, mi resentimiento, porque papá no aprovechó la herencia que mis abuelos le dieron. Jefté tiene un resentimiento, desde luego que sí. Dice el versículo, cuando leemos en el versículo, que lo corrieron de su casa. ¿Tú crees que no hay un rencor en su vida? Porque él decía, bien o mal, tengo un techo. A lo mejor se quedaba en la azotea, en el cuarto de limpieza, pero tenía un lugar donde vivir. Ahora que lo echan a la calle, ¿dónde se tiene que quedar? ¿Dónde tiene que vivir? No sé si se acuerdan cuando el pastor Pepe Maya predicó que estaba en casa y que lo corrieron de su casa y que tenía que vivir también en una azotea. ¿A dónde nos vamos cuando estamos fuera de la cobertura del hogar? Si es que Jefté le podía llamar hogar ahí donde vivía, porque la Biblia no nos habla mucho de ello, pero seguramente había insultos todos los días. Jefté se me figura una especie de
Ceniciento, algo así, donde no lo querían, porque Cenicienta le hacían lo mismo, no la querían, era la adoptada. Y Jefté se me figura más o menos eso, ¿no? Lava el carro, baña el perro, haz esto, haz aquello, porque él era el arrimado. Y algo que yo veo aquí es que él tiene un resentimiento. En el versículo 7 hay un rechazo en su corazón. Y qué difícil es trabajar con el rechazo. Yo no sé cómo te sientes tú, pero cuando estábamos en la escuela había una broma que de repente estábamos unos 5 ahí platicando y veíamos que venía alguien, decíamos, ahorita que llegue decíamos, ya nos vamos. Y llegaba ese, ¿qué onda? Y ¡fum! Todos nos íbamos. ¿Tú crees que se sentía bien él? Se sentía rechazado. ¿Cuántas veces no nos sentimos rechazados porque no encajamos en la sociedad o con los jóvenes, con los amigos populares? Porque yo soy el serio y ellos son los ruidosos. Porque ellos son los que, el alma de las fiestas, y yo solo soy un triste cristiano y nos sentimos rechazados. Jefté sintió lo mismo, pero por su propia familia se sintió rechazado. Dice el versículo 7, Jefté le respondió en el rechazo. Le respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? Cuando dice los ancianos de Galaad, está refiriéndose al pueblo, no a su familia. Entonces el problema de Jefté rebasó tantas las esferas sociales que aún la misma ciudad, el pueblo, lo señalaba el hijo de la ramera. ¿Ya viste? Es el hijo de la ramera, el que tuvo con aquel. Hubo un rechazo social. Y es bien triste cuando esto sucede. Nos sentimos marcados, o como Facebook te dice, la etiqueta que no te puedes quitar. La etiqueta que siempre vas a cargar. De Jefté, valeroso, pero no termina de decir más que era hijo de una ramera. ¿Qué más aprendemos de Jefté? El resultado del rechazo. Surge una pregunta: ¿cómo podrá sentirse el corazón de una persona que vive bajo estas mismas condiciones? ¿Cómo vive una persona así? ¿Qué amor le tiene a la vida? ¿Qué siente una persona que es rechazada? Y es triste. Y a veces no sabemos responder. Porque ¿con quién vas si todo el mundo te rechaza? Pero hay una buena respuesta en toda esta mala noticia. La buena respuesta es que Dios es un Dios de amor y ese nunca te va a rechazar. Dios es un Dios de amor, nunca te va a rechazar. Siempre va a aceptar tu vida, siempre y cuando tú vengas a un arrepentimiento delante de Dios. Jefté dice lo siguiente en el versículo 8, dice: y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti ahora, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo. Otra versión dice: seas nuestro general de todos los que moramos en Galaad. El rechazado ahora lo quiere nombrar una especie de presidente municipal. Ay, no más. El rechazado ahora lo están llamando el mandamás del pueblo. Yo quiero decirte, hay esperanza cuando nuestro corazón se perfila y se alinea a la voluntad de Dios. Hay una esperanza cuando comprendemos que yo necesito, ¿qué importa que los demás me digan lo que yo no quiero escuchar? Pero Dios me dice que me ama y eso es lo más importante. Porque quizás todo el mundo me pueda rechazar, pero Dios te abre las puertas de su corazón y eso es lo más hermoso. Porque cuando Dios te abre las puertas de su corazón, se te olvida la procedencia de donde llegaste, si fue como la de Jefté o como otro modo haya llegado. Un día me habló un joven y me dijo, mi amigo de la infancia, solamente me manda un mensaje y me dice: fue un placer conocerte y fuiste un gran amigo. Y en eso yo decido, ¿qué le pasa a este? Pareciera como si se está despidiendo de la ciudad, pero el mensaje iba más profundo, como que se despedía de este mundo. Así que yo dije, voy a ir a verlo. Vivía 4 casas y ahí voy y llego y ¿sabes qué lo encontré? Lo encontré con un mecatito, ya lo estaba aventando un arbolito. ¿Sabes por qué? Porque un día su mamá le confesó: yo no te quería tener, estuve a punto de abortarte. Y él a los 20 y tantos años, ese resentimiento lo trae aquí. Hoy camina en los caminos del Señor y ve la vida de otra perspectiva. Es padre de familia, es cristiano,
Pero solamente tenemos que venir a Cristo para que cambie nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver la vida, que no importa que los demás nos rechacen. Cuando estamos en el perfecto amor de Dios, su amor cubre multitud de errores y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos hace ver el mundo de otra perspectiva. Jefté ahora lo estamos viendo y le dicen, tú vas a ser el mandamás. Ah, ¿en serio? El rechazado ahora lo llaman para que gobierne un pueblo. Y dice el versículo 10, los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre vosotros si no hiciésemos como tú dices. Versículo 9, vamos al versículo 9. Los ancianos de Galaad le dijeron, si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré en serio yo su caudillo? ¿Seré yo su juez? Porque Jefté fue un juez de Israel. Y le contestan los ancianos, sí, Dios es testigo de ello. Ahora ellos se han olvidado de dónde procede Jefté. Se han olvidado del rechazo que le hicieron tiempo atrás. Pero sí están viendo que Dios ha formado un hombre que tiene temor de Dios. Dice el versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de Amón, al enemigo, y le dijo, ¿qué tienes tú contra mí? Ahora sí Jefté olvida lo que le hicieron atrás y se pone la camiseta de la familia donde lo habían corrido. Porque cuando venimos a los caminos de Dios tenemos que perdonar. Como un día yo pararme en la tumba de mi papá y decirle, papá, solamente fuiste un método que Dios usó para que yo llegara aquí. Te amo mucho, gracias, no me debes ni te debo, pero yo quiero ser libre. Porque al final tenemos que perdonar. La mejor forma de vengarte en este mundo no es haciendo la maldad, sino perdonando. ¿Cuántos jóvenes han pasado conmigo y diciéndome, no puedo perdonar a mi papá porque me abandonó, no puedo perdonar a mi mamá porque se fue de casa, no puedo perdonar? Sí puedes, sí puedes. Cuando te refugias en el amor de Dios, sí puedes. Jefté logró hacerlo. Y es reconocido en el libro de los Hebreos cuando dice el autor, ¿y qué más puedo contarles? Porque el tiempo me faltaría para decirles de las hazañas que hizo David, las hazañas que hizo Josué, Sansón y de Jefté. El rechazado está en el marco histórico de los héroes de la fe, de la palabra de Dios. Si Jefté pudo, tú y yo podemos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Caro, si nos echas la mano aquí tocando algo y cantando, ponte tantito de pie. Lo que te prometí fue verdad. Son las 6 de la tarde, 20 minutos, porque no quiero hacerlo esto cansado. Y 5 cosas que te quiero decir rapidito y paradito. Para poder lograr tener un corazón como el de Jefté, número 1, tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Porque solamente cuando experimentas la salvación te vas a dar cuenta lo valioso que es el amor de Dios y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús mismo se atreve a hacer una oración y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera que el Padre lo rechazó, pero en realidad no. Se estaba mostrando más bien el amor de Dios ahí. Es el punto número 1. Tienes que recibir a Jesús como tu Salvador para que puedas experimentar el amor perdonador. Solamente alguien que es perdonado puede perdonar. Solamente así. Segunda cosa, renunciar a todo resentimiento. El resentimiento solamente te va a llevar a frustrarte y a vivir una vida amargada. Y eso va a ser una etiqueta para tu vida, que incluso se vuelve un rechazo porque nadie va a querer platicar con un amargado, con un resentido. 1, recibir a Jesús como tu Salvador. 2, rechazar todo sentimiento, todo resentimiento. Y 3, tomar la decisión de perdonar a aquellos que te lastimaron. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Necesitamos hacer eso. Inclina tu rostro. Yo quiero orar en esta hora.